Bueno, pues bienvenidos a una conversación más en Atlas Tecnológico. Esta vez nos hace mucha ilusión porque es con la rectora de la Universidad de Navarra, en cuyo campus se celebra el Collaborate Industria, un ecosistema sostenible. María Burru, además, es la primera mujer rectora de la Universidad de Navarra y es de Pamplona. O sea que también el otro día tuve la oportunidad de hablar con Luisa allí, que también juega en casa. O sea que, y bueno, es catedrática de bioquímica y de biología molecular. ¿eh? Eh, y precisamente, ¿qué tal? Bueno, María, muchas gracias por dedicarnos Un un tiempo. placer, un placer estar con vosotros y un placer poder teneros en este evento. Pues precisamente quería hablar de esta procedencia del mundo de las ciencias naturales tuya, ¿no? Porque Ajá, desde Francisco Ponz, estaba mirando, sí. no había habido un rector del ámbito de ciencias. No sé si esto quiere significar algo, el hecho de que vuelva a haber un rector del ámbito de las ciencias naturales en la Universidad de Navarra. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido un poco de todo, porque hemos tenido historiadores del derecho, ¿no? Como el primer rector. Hemos tenido otro científico, además en fin, muy renombrado, que fue Alvareda. Y luego hemos tenido ingenieros recientemente con José María Bastero. O sea que digamos que las áreas científicas y tecnológicas han estado bastante bien representados. 4 de los 9 rectores que ha tenido la universidad. Yo soy la novena. Y- Porque es que realmente ahora, en los tiempos que estamos viviendo, bueno, el ecosistema de Atlas es de directivos que tienen que tomar decisiones. En la toma de decisiones ya los criterios técnicos tampoco son los únicos que tienen que contar, ¿no? Pero Sí. verdaderamente uno no sabe si es más el ámbito de las humanidades los que necesita de la ciencia o el ámbito de la ciencia el que necesita las humanidades, ¿no? Ahora mismo el Ujú. diálogo es casi más necesario que nunca, ¿verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. También lo bueno del rectorado es que somos equipos y habitualmente los equipos pues somos unas 10 personas, dependiendo de los rectorados han ido cambiando un poquito el número y siempre hay personas de distintos perfiles. Y ahí incluso en el propio rectorado conseguimos una visión bastante 360 de las cosas. Mm. Sí, Pero ¿qué mundo estamos ahora, ¿eh? O sea, es decir, se crea, la sí, inteligencia artificial nos abre unas nuevas perspectivas, pero inmediatamente tiene que echar mano del ámbito de las humanidades para intentar sí, entender este nuevo ámbito, ¿no? Y sí. luego también esta polarización social, esta ideologización tan grande que hay, que a veces hace falta también que la ciencia nos dé unas directrices un poco más claras, ¿verdad? Sí, sí, lo has escrito muy bien. Creo que es un momento que se puede ver como de riesgos e incertidumbres. También por el mismo motivo de grandes posibilidades, porque es cierto, por ejemplo, que los problemas que ahora socialmente nos preocupan tanto son una ocasión buenísima, pues justamente para hacer los abordajes interdisciplinares, ¿no? Pues un problema que puede ser, vamos, los que estamos viviendo, ¿no? Pues el cambio climático, la transformación energética, la economía circular. Hay necesitas personas de todos los ámbitos. En ese sentido, para la universidad, pues es un momento muy interesante. Y como decías, especialmente ese diálogo, ciencias, tecnología técnica, etcétera, y humanidades, porque nos encontramos con que nuestros grandes retos al final tienen mucho que ver con la dimensión más humana de la persona. Lo hemos visto con el COVID. Yo creo que el COVID es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia ha sido clave, esa unión entre ciencia e industria, pero luego teníamos cuestiones éticas como cómo plantear el tratamiento de la pandemia en países, en África, por ejemplo, ¿no? O cuál es el papel de una comunicación correcta para superar la pandemia. Y te encuentras con que la comunicación o la manipulación ideológica pueden ir en contra de la ciencia. O sea que tenemos una gran oportunidad de traer no sé, el rigor de la ciencia y las certezas de la ciencia a los debates de nuestro tiempo. Me gusta mucho en el discurso este de tomar posesión cuando hablas de hacer una apuesta por la investigación, ¿no? Ujú. Ahora hay también, bueno, pues de alguna forma a la investigación se le piden resultados, no solo... la sociedad tiene que comprender el tema del tiempo, del que también hablabas, Sí, ¿no? De que las efectivamente. cosas no tenemos que pedir resultados de forma inmediata, sino que hay que Sí, comprender que las cosas necesitan su tiempo, ¿no? ¿Esto cómo lo sí. veis en la universidad, el tema de la investigación? Sí, es así. La investigación, antes había una división muy neta entre básica y aplicada. Creo que esa división a veces es engañosa. Puedes tener una investigación aplicada, pero que requiera un esfuerzo a largo plazo. Vuelvo al ejemplo del COVID. Si no hubiera habido una investigación previa sobre los virus, sobre las vacunas, pues no hubiera sido posible conseguir unas vacunas en un tiempo récord. En la historia de la ciencia no ha habido nada igual. Y también hay un hecho y es que
no todo hallazgo científico que nos salva la vida en un momento dado tiene una aplicación en el minuto uno. O sea que hace falta invertir tiempo y eso sí, ciencia de calidad. O sea, yo más que esa división de básica o aplicada, creo que lo importante es ciencia de calidad. Porque en el ámbito de la ciencia también está habiendo unos fenómenos un poco tóxicos, ¿eh? De muchísimas revistas un poco fake, que, que alteran los sistemas de medición, una exigencia de resultados medidos de determinada manera, todo el mundo se lo está cuestionando. O sea, que no es que lo diga yo, sino que lo ve todo el mundo, ¿eh? Del ámbito de la ciencia. Pero tiene también sus perversiones el sistema en el que tenemos. Ellos mismos Sí, se dan cuenta además de que tenemos. hay casi escuelas dentro y bueno, llega un punto en el que Sí, necesitan ponerse de acuerdo, ¿no? El mundo de la ciencia también necesita ponerse de acuerdo, ¿no? sí, pero fíjate, yo más te diría, por ejemplo, la invasión por ejemplo, revistas que se llaman tóxicas, que son revistas que no dan fiabilidad De y que, sin pseudociencia, ¿no? embargo, meten muchísimo artículo y ya cuesta distinguir, es como unas fake news de la ciencia. Ahí ha habido esfuerzos, ¿eh? Se está haciendo, hay una lista de revistas tóxicas, uno se mete en internet y te aparecen revistas que aparentemente... Y luego también ahí te das cuenta hasta qué punto las instituciones educativas e investigadoras tenemos el reto de ser fiables, porque al final hay un gran pacto social que es la confianza. Y a veces como revisora de revistas científicas me ha tocado revisar algún artículo que digo, mira, los resultados son preciosos, pero no sé si me los creo mucho. Al final, confianza en las personas, confianza en las instituciones, ser gente fiable que trabaja bien, me parece una de las aportaciones más importantes para la ciencia, ¿sí? La Y verdad es para la que sociedad. este es un tema que te quería comentar porque claramente llegas en un momento realmente delicado para el ámbito de la educación, que está Mm, replanteándose desde el sentido del lugar, desde sí, cómo organizar los contenidos. sí. Está apareciendo, pues, las propuestas ya online se han asentado y ya están, digamos, la gente está familiarizada con ellas. Es decir, es un momento complicado. Yo no sé cómo, si Sí, ya has conseguido establecer una serie tenéis la idea clara en la universidad sí, y tenéis claro hacia dónde hay que ir, porque realmente ahora sí. es complicado esto. Puedo compartir experiencias, porque una de las cosas bonitas de la universidad es que la visión de la rectora no es la que define las cosas, sino que aquí hay una gran creatividad. Esto es una especie de inmensa empresa creativa, vamos a llamarle así. Y fíjate, yo creo que hemos tenido en los últimos años un aprendizaje doble. Por un lado, la utilidad de los instrumentos, de las herramientas tecnológicas, algunas de las cuales pues, a lo mejor no habíamos utilizado porque no había necesidad. Hemos tenido que utilizarlas, a pasar en todas las universidades. ¿Eh? Nos hemos puesto al día en cuestiones de tecnología de una forma impresionante en poquísimo tiempo. Y por otra parte, nuestra experiencia en la Universidad de Navarra ha sido como la apuesta que tenemos, que la hicimos también durante la pandemia por la presencialidad, tiene un atractivo increíble en la gente joven. Entonces, tecnología, por supuesto. Cuanto mejor conozcas los instrumentos, más fácilmente puedes utilizarlos para la innovación docente. Pero tenemos un planteamiento de la innovación docente muy basado en la creatividad de cada profesor, no muy formalizado, no necesariamente dependiente de la tecnología. Los que damos clase y todavía doy clase, te encuentras con paradojas que tú vas con no sé, unas presentaciones muy sofisticadas y a lo mejor les gusta más que utilices la pizarra y la tiza, porque esto es lo mejor. O sea, que a veces vuelves a la pizarra y la tiza o a poner una cartulina y escribir con boli los post-its, ¿no? Esto en Design Thinking, por ejemplo, a mí me encanta porque la forma más habitual de hacer esto es poner una cartulina, rotuladores y post-it. Digo, si es que al final vamos a volver al papel y al lápiz, ¿no? En realidad hace falta innovación, hace falta adaptarnos a la mentalidad, sí, a la forma de ver el mundo de nuestros estudiantes, eso es súper importante, pero hay hechos básicos humanos como que es muchísimo mejor encontrarse que no. Dicho de otra manera, si hubiésemos estado ahora mismo tomándonos un café, estaríamos más contentos tú y yo, Sí, sí, seguramente, seguro que sí. ¿no? Además, vamos, este mundo también en el que, bueno, algo no me gusta Gupic y lo quito, bueno, ya al final cansa, ¿no? El otro día estaba Sí, hacía una videollamada con Manuel de León, que es uno de los grandes matemáticos españoles, y sí. tenía la pizarra llena de fórmulas. Y le decía, Manuel, seguro que has hecho esto porque sabías que... Y decía, no, 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 estuvimos el Yo a mis viernes. estudiantes les suelo decir, dibujad, por favor. Ahora les obligo a dibujar. Les pongo en los exámenes, dibujar, dibujar. Y les suelo decir, las mejores ideas han nacido en servilletas de laboratorio. En el laboratorio habitualmente tenemos
pues servilletas para lo que sea. Incluso algunas técnicas requerían antes de servilletas de papel. Y las mejores ideas son las del boli y la servilleta. Entonces, no dejes de tener la servilleta en la que todo comenzó, ¿no? Sí, Pero antes lo comentabas, la visión esta de que la universidad sea fiable es impresionante ese mensaje, porque obviamente ahora el mundo está necesitado de cosas fiables, lo que tú comentas, ¿no? sí, Pero ¿cómo ves tú a la universidad, cuando digamos que todas estas arenas, este movimiento de sí, aguas se repose, ¿no? Y todo un sí, poco asuma sus papeles, sus roles? sí. ¿Cuál es el papel que le ves tú a la universidad? Pues mira, yo, claro, en fin, no puedo ser de otra manera, ¿eh? Soy una firme defensora de la universidad. Hace una semana tuvimos un encuentro, un congreso organizado por estudiantes de la universidad para estudiantes. Ellos organizaron todo, los ponentes, la atención de la gente, y me pidieron que fuese a inaugurarlo. Y estaba ahí sentada con 2 o 3 ponentes, ámbito de la empresa, fuera de Pamplona, y uno me decía, fíjate, joven, una persona, vamos, tendría 40 años, me decía: yo siempre he pensado que mis hijos no irían a la universidad. Dice, pero hoy he cambiado de opinión, porque he visto estos estudiantes, buenos profesores, las dos cosas, ¿eh? Gente con iniciativa, con interés. Eso es lo que va a asegurar el futuro de la universidad. Y la magia que se produce cuando la persona joven se encuentra con la persona con experiencia profesional y el profesional se encuentra con el talento joven, ahí hay una chispa que sinceramente para mí sigue siendo la universidad. ¿Cómo va a evolucionar? Lo iremos viendo, lo iremos viendo. Yo también tengo mucha confianza en que la universidad lo que nos enseña fundamentalmente es a pensar. Cuando hay esas voces que dicen el mercado está cambiando, que antes son yo pienso en los jóvenes y digo, pobrecitos míos, ¿no? Las profesiones para las que te estás preparando no van a existir. Y dices, por favor, esto es absurdo, esto es como si me compro, no sé, un equipo para jugar a fútbol y se prohíbe el fútbol en el mundo. ¿Y qué hago yo con mi equipo? ¿No? Eh, pues yo pienso, si somos verdaderas universidades y lo hacemos bien, les enseñaremos a pensar. Y una persona que sabe pensar es una persona que se adapta, que aprende rápido, que es ella la que lidera el cambio en el mundo, en lugar de esperar a ver por dónde le dan. Entonces creo que en ese sentido, en la medida en que sigamos siendo verdaderas universidades, vamos, en diálogo con los grandes retos de nuestro mundo, pero que enseñemos de verdad a pensar, eso no hay inteligencia artificial que lo supla. Yo lo que pasa es que sí que veo que hay una dinámica a nivel global de concentración de conocimiento. Entonces, Sí, verdaderamente ves pues el campus del MIT o Harvard, estás allí y sí, ves que ya hay. Yo cuando estuve, me acuerdo del reportaje que había rascacielos en el sí, MIT, ¿no? Ya llenos de empresas y ves por las ventanas batas de gente ya, investigadora, ¿no? Pero son sí, de empresas, verdaderamente. Entonces dices, sí, oye, ¿y por qué están las empresas ahí? Porque tienen la sensación de que ahí pasan cosas, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma hay y yo no sé si esta percepción, a veces desde fuera da la sensación de que en el sistema universitario parece como que no existe cuesta la mucho. tensión competitiva de decir, ostras, Sí, o nos activamos o sí, verdaderamente se va a concentrar el conocimiento en una serie de hubs a nivel mundial y nosotros sí, pues dependeremos de ellos, ¿no? Y no nos quedará sí, otro papel, ¿no? sí, sí. No, los que hemos tenido estancias investigadoras en Estados Unidos, lo que te das cuenta es que lo que tienen ahí es, como dices tú, una concentración de talento internacional, o sea, que hay gente de todos los países y que hasta que no seamos capaces de hacer algo propio en España, en Europa, pues estamos en inferioridad de condiciones. Eso es así. España ha tenido tradicionalmente, pienso en mi área, un prestigio increíble, ¿eh? Somos muy buenos pero somos malos en transferencia. Y eso requiere un esfuerzo a todos los niveles. Tiene que ver bueno, con todo, con la legislación, con la estructura universitaria, también con la empresa. O sea, aquí necesitamos lugares de encuentro, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Israel, instrumentos financieros. Por ejemplo, la agenda de la innovación europea es consciente de que hemos perdido un poco el tren respecto a Estados Unidos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver pues con la tecnología, etcétera. Y esa apuesta europea a mí me gusta, porque apuesta por una tecnología profunda que responda a los problemas de la sociedad, que tenga en cuenta varias dimensiones y no estrictamente la tecnológica. Pienso que Europa y España en concreto podría hacer una apuesta muy interesante, también incluyendo esa dimensión humanística tan propia de la Universidad Europea y que creo que es algo que tiene un valor pues increíble y que sería una cosa diferencial.
menos instrumental del conocimiento, una visión menos Eso instrumental del es. conocimiento. Pero de todas Pero todo formas, lo que sea fomentar esa relación es ¿y cómo estáis necesario. Sí. resolviendo vosotros el problema que es verdad que se identifica y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un problema de todos, o sea, no es un tema solo de la Sí, universidad, pero sí. vosotros cómo estáis intentando resolverlo? O sea, nosotros lo que tenemos es, sobre todo en cada facultad, una relación muy estrecha con las empresas del sector. Pues desde el ámbito de la farmacia con las empresas del sector farmacéutico, desde la ingeniería, lógicamente, con las empresas de todos los sectores que tengan que ver con ingeniería y así sucesivamente, ¿no? Desde el derecho, con los despachos. Entonces, eso lo que te permite, y eso es una relación que viene desde hace muchos años, porque hemos tenido siempre una larga tradición de prácticas de empresa de nuestros estudiantes, somos muy buenos en salidas profesionales. Con los másteres se ha abierto todo un mundo de contenidos y de formación de posgrado muy orientada hacia la industria y eso nos ha permitido invitar a personas de distintas empresas a dar clase, a traer, como digo yo, el ruido de la calle al aula. Entonces, una vez que se establece esa relación es cuando puede pues, surgir la chispa, ¿no? Que la chispa puede ser pues un área de investigación que le interesa a una empresa y que decide financiarla vía cátedras, por ejemplo. En la universidad tenemos unas 12 cátedras que son empresas que apuestan por, oye, pues me interesa el hidrógeno verde, es una de hidrógeno verde. Me interesan los hospitales biofílicos, que es una cosa bien curiosa de hospitales llenos de plantas para que te recuperes antes, ¿no? O me interesa lo que sea, la madera en la construcción. Un interés de una empresa que financia una investigación, eso permite que se genere conocimiento, eso hace que la empresa esté muy cerca de los avances en su sector y que la universidad pueda hacer una investigación no de corto plazo, de te hago un informe o te hago, sino algo que finalmente dé lugar a publicaciones, que sea sólido y a la vez esté muy cercano a los intereses de la empresa. Entonces, lo que hay que hacer es hablar. O sea, hace falta esa cercanía para ver qué les inquieta, qué les importa. Ahora con la sostenibilidad, pues estamos teniendo muchas conversaciones también porque lanzamos un nuevo proyecto en este ámbito y muchas veces es, oye, podemos medir el impacto de la acción humana sobre el entorno. ¿Os interesa para vuestra empresa? ¿Queréis que os ayudemos para ir avanzando en esa ruta? Este es un poco el planteamiento. Oye, háblame de ese impacto, de ese nuevo proyecto que estáis lanzando en Pues sostenibilidad. sí, es un proyecto Centro Bioma, le llamamos, es un centro que combina, por un lado, la investigación en bioma significa biodiversidad y medio ambiente, y ahí tenemos investigadores del ámbito de la ciencia, pero también con un comité interdisciplinar con profesores de comunicación, de derecho, de económicas, de arquitectura, y hay una serie de líneas de investigación que tienen que ver precisamente con eso, con la determinación del impacto de los cambios ambientales y por ejemplo, en la productividad agraria o cómo afecta la acción humana al entorno, con monitorización de ecosistemas. Es una cosa apasionante. Incluye una línea de investigación sobre comunicación, porque uno de los grandes temas, por ejemplo, con el cambio climático es el caos informativo que hay. Bueno, Entonces, si no hay una ciencia sólida detrás y si no hay una transferencia fiable de los resultados de la ciencia a la población, no hacemos nada. O sea, todo este trabajo investigador requiere que esté muy de la mano de la ciudadanía. Hace falta que haya y eso también desde hace años se ve hasta en los proyectos de investigación y lo que piden, ¿eh? O sea, tiene que haber una actividad divulgativa, comunicadora muy fuerte como parte de la transferencia social de la investigación. Así que mm, tenemos ese centro de investigación y luego vamos a tener un espacio expositivo, un museo de ciencias, que va a tener una combinación del Museo de Historia Natural, de disfrutar de la naturaleza, con el Museo de Ciencias, de hacer experimentos y de comprender cómo se hace la ciencia, con un proyecto educativo muy interesante para familias, para colegios. Entonces queremos que la gente entienda mejor la ciencia, porque si entiendes mejor la ciencia, comprendes sus posibilidades y también sus limitaciones y hasta qué punto necesita de otras áreas como las humanidades.
Mm. Yo creo que la figura del divulgador va a ser una de las que se relance en esta época. Es Sí, una figura que tradicionalmente los científicos pues habéis visto con un un poco así, poco, sí, como sí, por encima del hombro y tal, pero yo creo que es muy sí, importante, es un aliado muy sí, importante para el tema de la sí, ciencia. Yo ahí estoy, eh, fíjate, un amigo que está en el MIT, que vino hace unas semanas, me comentaba, antes lo mirábamos un poco el tema de la transferencia desde la perspectiva de la empresa, pero también desde la perspectiva del profesional de una universidad, del profesor, ¿no? Ya, sí, aquí en España yo lo que percibo es que están configurados mentalmente más como docentes. Y un sí. docente está pensado para decir que no. Y dice, no como investigadores, que un investigador científico Sí, siempre dice, oye, pues voy a sí, atreverme, ¿no? Voy a lanzarme, ¿no? Y con sí, este cambio sociológico, ¿cómo se sí, consigue? sí. Ahí cada universidad es un poco un mundo, ¿eh? O Sí, sea, a eso es veces con verdad, la hay que palabra generalizar. universidad agrupamos cosas muy distintas. Entonces, yo suelo decir, las universidades vistas por fuera, todas pueden ser más o menos parecidas. Tú ves a chavales que entran en un edificio, ¿no? Y luego personas, ¿no? Profesores, profesoras, profesorado, y si ves eso, pues puede ser cualquier cosa. Donde hay que mirar, o sea, la prueba interesante es cómo es el perfil investigador de esa es la gran diferencia, que tiene muchas veces que ver, pues eso, ¿no? Con el modelo de la universidad. Entonces, pues las universidades que apostamos por la investigación, para empezar, el profesor tiene una dedicación que le permite investigar. O sea, lo primero es que se puede investigar, porque a veces no es que no quiera el profesor, sino que si tienes 400 horas de clase al año, pues es que es imposible. Entonces, en carreras profesionales, eso también ahora, en fin, hay una reflexión potente en toda la universidad española, ¿no? Carreras profesionales que sean atractivas también para la gente, que digas, oye, es que me espera unos hitos razonables para ir avanzando, para ir progresando, tengo una dedicación razonable para lo que se me exige, para poder, pues eso, acreditarme, poder ser titular, poder ser catedrático. No tengo figuras un poco encubiertas de profesores mal pagados que están toda la vida mal pagados. O sea, intentar dignificar la carrera académica es fundamental y luego tener efectivamente una apuesta por la investigación que se concrete en qué le pido a esta persona y por qué le promociono. Si nosotros tenemos en ese sentido un modelo, pues eso, muy basado en que todo profesor nuestro es investigador. Todo profesor nuestro dedica 50% del tiempo, lo intentamos a investigar. Entonces, Ujú. eso es importante. Y luego, para la parte más aplicada, fíjate, yo te diría junto con eso, o sea, con tener una apuesta clara de pedirle al profesor que investigue y luego que pueda hacerlo, ¿verdad? Creo que sí necesitamos los profesores formación o apoyo, tal vez no lo tiene que hacer el profesor, para los aspectos más aplicados de la investigación. Es decir, si una investigación, por ejemplo, da como resultado una empresa, pues que alguien nos ayude con los aspectos que tienen que ver con la dimensión Ponerla en financiera, marcha, etcétera, contar. porque eh, se suele decir, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué es lo que nos gustaría a los profesores? Por ejemplo, pues que las universidades tuviesen pocos alumnos, muchos profesores, dar pocas horas de clase, que los alumnos paguen poco. Digo, ese es el mundo que nos gustaría. Hacer inventos y que todo el mundo se beneficie casi gratis, ¿no? Pero si vas a hacer una vinculación con la industria y con la empresa, pues necesitas otros criterios que no sean los nuestros, que son muy idealistas, como deben ser, ¿eh? También es propio de nuestro perfil. Sí, alguien tiene que lanzar la gorra, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Una última cuestión que yo creo que es preciso tocarla porque la gente del ecosistema Atlas, las empresas son empresas Sí, que tienen mucha tendencia en el sector tecnológico y hay una demanda de perfiles profesionales impresionante. O sea, yo no sé sí, hasta qué punto sois conscientes en las sí, universidades. Yo sé que sí porque lo vas viendo, ¿no? Que incluso sí, los propios rectores decís, oye, es que no sabemos cómo atender esta demanda, ¿no? sí, Hay un sí, problema también, no sé si el problema puede ser que el ritmo de aprobación de titulaciones es muy lento o si, no sí, sé, qué se puede intentar hacer para soluciones, sí. porque Yo el que problema de esto es fíjate, que tiene que ser a corto plazo. sí, hemos tenido conversaciones recientemente, además, vamos, con industriales justamente diciéndonos es que hay una urgente necesidad, que a todo esto es una dificultad para todos, ¿eh? También para nosotros, nuestro profesorado ahora tiene unas ofertas increíblemente Ah, claro. competitivas pues, para hacer otras cosas. O nuestros estudiantes que acaban, ¿no? Los que acaban los estudios de ingeniería, es muy difícil que opten por la vida académica si tienes empresas que le están ofreciendo 5 veces más. O sea que estamos
formamos parte de los damnificados y de los preocupados por esto, ¿no? Fíjate, yo creo que hay, y aquí voy a hablar ya como rectora mujer, creo que tenemos margen de mejora en toda la cuestión del talento femenino, porque no olvidemos que la mitad de la población, o incluso un poco más, son mujeres. Todavía es muy bajo el porcentaje de mujeres en ciencia y en tecnología. Y aquí necesitamos, nuestro Museo de Ciencias, una de las cosas que va a hacer es favorecer las vocaciones y los perfiles STEM entre las niñas y las jóvenes. Porque, vamos, no se trata de forzar a que nadie haga lo que no quiere hacer, lógicamente, pero hay mucho talento ahí que bien orientado, con un empujoncito en un momento dado, que somos muy sensibles las personas a lo que digan pues, tus profesores, tus padres, pues podríamos tener ahí una base de talento importante. Y luego hay algo que también me parece, en mi propia experiencia con mis estudiantes, ahora hay que explicar mejor qué son las carreras y para qué son las carreras. Antes, ser ingeniero era en sí mismo, o ingeniera, ¿no? Era ya como una marca y una cosa súper deseable. Ahora, no sé, o sea, ha habido también un estudio interesante de cuáles son las profesiones que busca más la gente en Internet. Es que ya ni me acuerdo de los nombres, pero eran las cosas más surrealistas. Bueno, en No sé qué FP será es un aquello. drama. Lo de FP es un drama, por ejemplo. Es un drama. Bueno, y luego esa es otra, ¿eh? O sea, hace falta todo, ¿eh? No solamente las... Pero lo que sí es cierto es que si tú muestras a los estudiantes la vinculación que tienen determinadas carreras con solucionar los problemas, eso motiva y eso atrae. Pero tenemos que hacer una cierta didáctica. No podemos esperar a que lo descubran o decir, bueno, esto es tan interesante que esperemos que vengan. Tenemos que salir al paso. Y esto, de verdad, que de nuevo, creo que es un esfuerzo conjunto. Por nuestra parte, sobre todo en lo que estamos, es en capacitarnos para poder atender la demanda, por lo que te digo, porque también la carrera académica en un mundo muy competitivo, pues es también más complicada. Bueno, pues María, mil gracias. No Un quiero abusar placer, más de tu tiempo. Has sido muy amable y en todos los sentidos, es decir, en esta conversación y también por la hospitalidad que estáis brindando al Collaborate, que encantados. es espectacular verdaderamente. Así que muchas gracias.